Buenas tardes, vamos a ver otro video de este canal. En este caso, el tema que vamos a tratar va a estar dividido en dos videos: tanques de agua. El primer video vamos a presentar el enfoque para tanques de agua prismáticos, y en la parte B vamos a presentar el enfoque para tanques de agua cilíndricos. Naturalmente nos vamos a remitir a los conceptos más importantes, sin entrar en detalles o ejemplos por una cuestión de tiempo. Los tanques son estructuras cuya función básica es la de almacenar líquidos. Según la ubicación sobre el suelo, podemos clasificarlos como superficiales, serían reservorios de almacenamiento; elevados, para abastecimiento normalmente de agua potable; enterrados, como pueden ser cisternas, piscinas o canales de riego, por ejemplo. Acá tenemos un corte a la izquierda de tanques prismáticos enterrados o apoyados en la superficie, y tanques de la misma naturaleza elevados. Como criterios de selección para la ubicación espacial, los apoyados sobre el terreno presentan algunas ventajas frente a los elevados: menor costo relativo de construcción para igual capacidad, mayor facilidad de inspección o de ampliación a largo plazo, menor impacto visual. Pero naturalmente, si requerimos de una presión sobre el sistema, a lo mejor deberemos definir una determinada altura. No es admisible que estén ubicados sobre el nivel del terreno. Acá tenemos un corte, por ejemplo, de un canal a cielo abierto. Los canales pueden ser enterrados a cielo abierto o enterrados con tapa. El caso típico son colectores de desagües pluviales urbanos, los enterrados, que en algunos casos son celdas rectangulares, o sea, canales rectangulares divididos en una o más celdas. Esta es una imagen de un tanque que se diseñó en algún momento prismático elevado de 100 metros cúbicos para abastecimiento de agua en una localidad, una comuna pequeña. La estructura está soportada sobre 4 columnas con vigas a diferentes alturas que le dan rigidez al sistema frente a las cargas horizontales de viento. Los tanques se clasifican asimismo por sus formas: en cuadrados, rectangulares, circulares, que no van a ser motivo de este video, y eventualmente otras. Dentro de los tanques prismáticos se clasifican según sus proporciones geométricas, en alargados, depósitos altos o rectangulares. Los rectangulares son los más usuales como depósitos de abastecimiento para edificios, por ejemplo, de departamentos, en el nivel superior. Entonces acá tenemos planos resistentes, con una dirección predominante, ¿sí?, vertical o horizontal, o los que tienen las dos direcciones de igual magnitud, prismáticos. Entonces, en el caso superior, si son verticales, podríamos hacer un análisis simplificado cortando por fajas horizontales y analizando, en función de la presión del líquido, que tendría una variación triangular, la presión en esa faja, y hacer el armado de la armadura horizontal por fajas. Esto hay que tener cierto criterio, porque podemos economizar armaduras pero volver loco al capataz. O sea, en cuánta faja vamos a dividir el tanque en altura en planos horizontales. Por eso a lo mejor tomamos 2 fajas, del fondo a la mitad de la altura y la mitad de la altura para arriba, o 3, en función de la importancia y la cantidad de tanques a ejecutar, similares. Cuando son horizontales, se hace un corte vertical, o sea, planos verticales, el de la derecha, y armamos como un marco cerrado ese pórtico con las cargas del peso propio del agua y de la losa de fondo, y la presión del agua interna sobre las paredes. Y naturalmente ese armado se puede dar en forma continua, pero cerca de las caras superior e inferior, o izquierda o derecha, en el plano horizontal o plano vertical, va a haber alteraciones de borde por
las losas de tapa o laterales. Y hay que hacer un análisis especial un poco más, menos simplificado que el que hemos evaluado. En cuanto a los tanques prismáticos, vamos a hablar con más detalle porque son los más frecuentes. Entonces, tanques alargados se pueden cortar por secciones y hacer un análisis sencillo de tipo pórtico cerrado, con las cargas presentes de la presión del agua, el peso propio de la losa y el peso del líquido. Y en los elevados, lo vemos a la derecha, podemos hacer cortes horizontales a diferentes alturas con la presión del líquido de esa altura, ¿sí? Y definirlos, calcularlos como marcos cerrados también. Lo que decíamos es, cerca de los bordes va a haber perturbaciones de borde. Hay bibliografía que nos recomienda considerar momentos del orden de la carga Q por el lado A al cuadrado sobre 16 como momentos negativos en esa zona. Los momentos en altura longitudinales van a ir variando de signo y la extensión de esa zona es de 3/8 del lado A. Ahora, nosotros también podríamos hacer un análisis más preciso de esto, haciendo un emparrillado de vigas, modelando el tanque, no con elementos finitos bidimensionales tipo shell, que lo podemos hacer naturalmente, pero tenemos que tener cierta training o entrenamiento para hacer el modelo e interpretar los resultados correctamente. Podemos hacer un modelo de emparrillado de vigas para modelar tanto los tabiques horizontales como verticales y sobre esas viguitas ficticias que representan los tabiques colocar las cargas triangulares y sobre las vigas de fondo las cargas totales. Entonces, de esa manera podemos hacer una evaluación bastante más precisa que esta, empírica, de la distribución de solicitaciones. En los marcos, en los cortes horizontales de los tanques cerrados, tenemos para tanque vacío o tanque lleno el diagrama de momentos. Como dijimos, hay perturbaciones de borde, también podemos analizarlo mediante elementos bidimensionales, elementos finitos, tipo shell, con programas comerciales. Hay una gran variedad de programas comerciales. Ahí hay un modelo, por ejemplo, de un tanque prismático que se lo modeló con ese tipo de elementos y se le aplicaron las cargas correspondientes. En este caso hay que saber visualizar los resultados, interpretarlos correctamente para luego poder transferir esas solicitaciones en la armadura requerida. Los tanques rectangulares se caracterizan por un comportamiento regido por la flexión en ambas direcciones, mientras que los cilíndricos, que vamos a ver en el próximo video, se caracterizan porque la flexión es en una dirección predominante, que es la vertical, para las paredes laterales, y en la dirección horizontal lo que predomina es la tracción. En tanques rectangulares, los momentos flectores son función de la altura de las paredes, entonces esto hace que los tanques rectangulares se definan como depósitos de pequeño o mediano volumen, porque si no, no se vuelven económicos. Según Jiménez Montoya, las cuantías mínimas en cada cara y por dirección son función del ancho límite de fisuras que podamos aceptar. Vamos a ver en un próximo video el tema de fisuración. Para fisuras características de 0,10 milímetros, la cuantía mínima que sugiere Jiménez Montoya es de 0,002 por cada cara y cada dirección, mientras que para cuantías espesor de fisuras de 0,2 milímetros algo mayores, disminuye a 0,015. Al respecto, el CIRSOC 201-2005 no es de aplicación, ni el 201-2005 ni el código ASI 318 son de aplicación para este tipo de estructura. Primero la aclaración. Lo único que dice nuestro reglamento y el código ASI referente a condiciones de armado es que, como mínimo, la armadura por contracción de fragua debe ser AS mayor que 0,018 B por H, donde B es el ancho unitario y H es el espesor. Pero tengamos en claro que no son de aplicación. El que sí sería de aplicación es un comité ASI, un código ASI específico, que ya vamos a ver que es el 350, que está pensado para el diseño de este tipo de elementos.
Entonces, como dijimos, una modelación posible sin llegar a elementos finitos es como un emparrillado de vigas, incluida, por ejemplo, acá está la platea de fundación. El tanque en sí mismo sí lo modelamos por elementos finitos, pero también lo podríamos haber modelado como un emparrillado. Lo que está modelado como un emparrillado en este modelo es la platea. Siempre hay que hacer coincidir el nudo del emparrillado, donde coincidan vigas del emparrillado que reemplaza la platea, donde apoyen las columnas. La evaluación de cargas para tanques elevados: tenemos la carga de tapa sobre la losa de tapa, la presión del líquido sobre las paredes laterales y el peso propio de las mismas, y sobre la losa de fondo la carga del líquido, o sea, la presión y el peso propio de la losa de fondo. Asimismo, habrá que adicionarle naturalmente para tanques elevados las cargas de viento, las solicitaciones de sismo, y hacer, sobre todo con análisis de viento, una evaluación de tanque vacío y tanque lleno. El tanque vacío puede ser una situación donde sea crítica la situación de equilibrio de vuelco, por ejemplo. Acá hemos modelado el tanque con un software cualquiera con viento, el tanque que vimos originalmente, y vemos la tendencia del desplazamiento, la resultante sobre las paredes superiores con fuerzas concentradas que simulan la acción del viento, y cargas distribuidas sobre las columnas. Los diagramas de momentos, que si las vigas son de rigidez semejante a las columnas, tienen un punto de inflexión en las columnas cerca de la mitad de la altura. Los diagramas de momentos flectores sobre columnas suelen ser importantes y arrojar cuantías de armadura elevadas en el caso que el tanque tenga una altura importante y las intensidades de viento sean elevadas. Con respecto al empuje del agua sobre las paredes laterales, ¿qué intenta hacer? Intenta, si fuera una caja, que se abran las paredes de la caja como vemos a la derecha. Entonces, el empuje, por ejemplo, de la presión del agua sobre los dos tabiques verticales, de izquierda y de derecha del dibujo de la izquierda, tienden a abrirlos y generan tracciones sobre los dos tabiques horizontales, el inferior y el superior. ¿Sí? Lo mismo pasa sobre el empuje del agua sobre el tabique inferior y superior, generan tracciones sobre los dos tabiques verticales. O sea, que la tendencia a la apertura de las caras de dos tabiques en una dirección genera tracciones sobre los tabiques normales a esa dirección, que se transmiten a la losa de fondo. Normalmente el tanque prismático, cuando tiene una cierta capacidad, un volumen intermedio, tiene un tabique intermedio que nos permite en todo caso vaciarlo, hacer un mantenimiento sin dejar de tener operativo el abastecimiento. La estructura es altamente hiperestática en sí misma, o sea, es un conjunto de tabiques laterales, losas superiores de tapa inferiores, columnas de apoyo, que trabaja en forma monolítica. Ahora, desde el punto de vista del diseño, podemos hacer un análisis simplificado para el tanque mismo y descomponerlo para ciertos estados de carga al elemento como una losa, con cargas normales a su plano, y para otros sistemas de carga como una chapa con cargas en su plano. Es lo que vamos a ver a continuación. La losa de techo normalmente se la considera simplemente apoyada, con las cargas de peso propio de la losa y las sobrecargas actuantes sobre la misma de uso o de nieve, por ejemplo. Con respecto a la losa de fondo, se la considera usualmente empotrada en todo su perímetro. Esto hay que hacer una evaluación de las rigideces de los tabiques laterales y losa de fondo para confirmarlo, con la carga del peso del agua más el peso propio de la losa. Se generan flexiones, más las tracciones que le inducen los tabiques laterales. Si hay un tabique intermedio, se las puede armar como losas armadas en dos direcciones para las cargas normales a su plano, y hay que incorporar la tracción que le generan los tabiques laterales. Después vamos a ver que nosotros evaluamos armaduras requeridas con los momentos flectores de diseño de las combinaciones de carga mayoradas, sumándole la tracción mayorada,
pero muchas veces termina siendo condicionante en este tipo de estructuras no las solicitaciones mismas, sino las cuantías mínimas de armado para el control de las fisuras. En la mayoría de los casos pasa esto. Para los tabiques laterales, por un lado trabajan con cargas normales de su plano, como vemos abajo a la derecha, la presión del agua, y por otro lado trabaja con cargas en su plano, en general por la relación de luces y alturas como vigas de gran altura, con las cargas superiores de la tapa, las cargas inferiores de la losa de fondo y la aplicación de una carga concentrada del tabique intermedio. Se calculan las armaduras requeridas como losa, con la carga triangular, como viga placa, y luego se suman ambas y se chequean cuantías mínimas y luego volvemos a la misma situación. Terminamos adoptando normalmente las armaduras mínimas para el control de fisuras. Bueno, este sería un tabique prismático donde los elementos laterales A, B o C trabajan en general como vigas de gran altura. Tenemos que recordar lo que vimos en el tema de vigas de gran altura, cuáles eran las características de su diseño. La carga de losa de fondo del tabique se aplica en la cara inferior, en la más severa, y genera el análisis de las armaduras, como hemos mencionado, con el esquema de vigas de gran altura. No se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier de mantenimiento de secciones planas y lo que hemos visto en vigas esbeltas en flexión. Como está aplicada en el fondo la carga de la losa sobre los tabiques, entonces es necesario ubicar en los tabiques una armadura de suspensión para que eleve las cargas hacia arriba y la transmita hacia los apoyos. La armadura de la losa debe pasar, como vemos en el corte, apoyando sobre la armadura horizontal de los tabiques. Vemos un detalle del esquema del pasaje de armaduras y las armaduras verticales de suspensión, que deben llegar a una altura del orden de 0,8 de H o 0,8 de L, en la mayor de las dos. L es la longitud entre apoyos y H es la altura. Las condiciones de armado según viga de gran altura, según el código ASI 318-2005, son las que vemos. AS sería la armadura de cálculo por flexión, y hay una malla mínima vertical y horizontal, ABH la horizontal, AB es la vertical, que tenemos que respetar. Independientemente de esto, vuelvo a insistir, hay que controlar que esa cuantía de esa malla sea adecuada para controlar las fisuras. Acá vemos un esquema de cómo son las solicitaciones en un tanque prismático elevado por el empuje del fluido, los diagramas de momento flectores que actúan sobre las caras de los tabiques laterales y la losa de fondo. Estamos suponiendo que los tabiques laterales y losa de fondo tienen una rigidez semejante y que por lo tanto están ambos empotrados, ¿sí? Esa condición habrá que chequearla, si es así o no, si se cumple o no. Y a su vez las fuercitas que están en el plano de los elementos, tipo losa o tipo chapa, son las tracciones que mencionamos, o sea que hay que dimensionar a flexo-tracción, flexión y tracción. Vemos la losa de fondo ampliada, eventualmente si no hay tabique intermedio, naturalmente ese apoyo desaparece. Para la losa de fondo hay dos estados a analizar, uno el de la derecha, con los dos recintos, si hay tabique intermedio llenos, y el de estado 1 sería con un recinto lleno y el otro vacío. Es lo que vemos acá. La condición de un recinto lleno y el otro vacío es la que define el armado del tabique interior. Cortes verticales con giros relativos, cortes horizontales con giros relativos. Entonces el tabique intermedio de visor solo está solicitado a tracción en principio siempre, pero está solicitado para cargas normales a su plano solo por el empuje del agua cuando hay un compartimiento vacío y el otro lleno.
Como eso puede ocurrir alternativamente en un lado y en el otro, hay que hacer el armado simétrico. ¿Sí? Es lo que vemos aquí y es el esquema del dibujo que visualizamos acá. No olvidemos este tipo de cuestiones que son simples, pero hay que considerarlas. Este es un esquema de un tanque prismático dividido en dos celdas de una cierta altura, donde la altura predomina. El esquema de armado muy sencillo. Tiene 2,40 metros por 3,54 m. Fíjense el esquema de armado en los nudos, con las cartelas, y el esquema de las barras con patas con ángulo a 90 grados para lograr un anclaje adecuado. Para tanques enterrados tenemos que hacer un análisis especial para la situación de tanque subterráneo vacío, ¿sí? En donde las solicitaciones cambian de signo, las cargas, o sea, no solicitaciones, las cargas. Tenemos la carga de la losa de tapa, más la sobrecarga si está a una cierta profundidad, enterrado en el suelo, y sobre los laterales el empuje de suelo. Para tanques subterráneos llenos la situación es menos desfavorable y en todo caso no es interesante analizarla. Yo analizaría el tanque subterráneo vacío con el esquema de la izquierda y el tanque subterráneo lleno pero sin el aporte del suelo lindante cuando se hace la prueba, la carga previa de prueba de estanqueidad del tanque. ¿Sí? Porque la situación de tanque subterráneo lleno, considerando el empuje del suelo y la presión interior del agua, no conduce a ningún estado que determine nada. Entonces acá tenemos esquemas en cortes verticales de la situación de un tanque enterrado, corte vertical a la izquierda, corte horizontal a la derecha, y abajo con la situación de enterrado vacío y enterrado con líquido. Como vemos, el de abajo no condiciona nada porque es una situación intermedia. Una situación para el tanque enterrado que sí tenemos que chequear es la flotabilidad. O sea, si nosotros encontramos que el nivel freático está por encima eventualmente de ciertas épocas del año del fondo del tanque, tenemos que verificar que cuando el tanque esté vacío haya un coeficiente de seguridad frente a la flotación adecuado. Si D es el peso propio del tanque, S es la superficie de la base, L1 es la profundidad de la fundación y L0 es la profundidad de la napa freática y gamma es la densidad del agua, gamma 3 es un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta evitar la flotación. Según el ASI 350, el coeficiente de flotación oscilará entre 1,10 y 1,25 según la certeza con la cual podamos determinar la profundidad de la napa y la fluctuación o no de la misma. Tanques enterrados sin tapa, el esquema de empuje de suelo y los diagramas de momentos asociados serían canales, por ejemplo. Entonces, en los tanques enterrados, como dijimos, sería importante hacer la prueba de estanqueidad y en esa situación hay que considerar la posibilidad de que el suelo no aporte y por lo tanto la situación se invierte. Lo que tenemos es la presión del agua sobre las paredes, signo contrario al empuje del suelo, y esa sería la situación y hay que chequearla también, naturalmente, con las solicitaciones actuantes y las armaduras correspondientes. Tanque vacío enterrado era la otra situación, donde tenemos una sobrecarga, el empuje sobre las paredes producto de esa sobrecarga y el empuje del suelo, y la reacción de la losa. Consideraciones prácticas de diseño. Para los espesores de los tabiques y losa de fondo tenemos que considerar desde un punto de vista práctico que las losas llevan una doble malla de armadura con un recubrimiento adecuado para que tenga una vida útil lógica, con un espacio suficiente para colocar el hormigón y vibrarlo adecuadamente. En general eso conduce a que no deba tener el tanque espesores menores que 20 centímetros. Es usual ver planos que son erróneos con espesores de tanques menores a este valor. Después va a haber problemas constructivos y de durabilidad. Las losas de encuentro de tabiques laterales y de estos con la losa de fondo suelen llevar cartelas y armadura especial para el armado.
Desde el punto de vista de los diámetros a adoptar para cubrir cada sección de armadura, lo mejor para controlar las condiciones de fisuración es adoptar diámetros menores con menor separación entre barras cubriendo igual sección de armadura. Ya lo vamos a ver en fisuración con más detalle. Constructivamente, en el tanque de agua apoyado se ejecuta la solera en una primera etapa y se eleva parcialmente un sector del tabique lateral. Si tiene un cierto volumen el tanque, a veces es necesario en esa junta constructiva colocar un water stop, que es un perfil elástico con material de PVC plastificado con gran resistencia a la tracción y un adecuado coeficiente de alargamiento, resistente al envejecimiento y a los agentes químicos agresivos, y lo que hace es evitar la fuga de agua a través de esa junta constructiva o reducirla a un mínimo. Esto es más usual en tanques cilíndricos porque no utilicen ustedes water stop en tanques con espesores de 20 centímetros porque van a tener un problema, no una solución. Para utilizar este tipo de elementos, los espesores de las paredes tienen que ser como mínimo de 25 centímetros o mayores. Acá vemos un ejemplo práctico de la colocación de water stop en una cisterna cilíndrica. Para lograr una durabilidad adecuada y un comportamiento satisfactorio frente a la fisuración, que es una condición límite de servicio fundamental para esta estructura, tenemos que realizar una dosificación rica en cemento, con una baja relación agua-cemento, con buena compactación, un curado adecuado, respetar los recubrimientos en función de la vida útil y las condiciones que el reglamento establezca, y un detallado correcto de armadura. La organización estructural del depósito se realiza fundamentalmente de dos formas. Para pequeños depósitos se hace mediante una estructura monolítica de losas empotradas entre sí, y para grandes superficies la losa de solera se independiza de las paredes mediante una junta, por lo tanto hay que estudiar la estabilidad de los tabiques laterales frente al empuje del agua en esos casos. No es tan usual hacer tanques prismáticos con grandes volúmenes porque son más atractivos los tanques cilíndricos. Este es el esquema de grandes soleras con la junta constructiva y hay que verificar que el segmento de la solera que sostiene el tabique vertical sea estable frente al empuje. Ahí sí se visualiza el water stop que vincula la losa con el segmento de losa que sostiene al tabique vertical. Entonces este sería un ejemplo. Solo se utiliza este esquema porque es más costoso, más complejo, en reservorios rectangulares de grandes dimensiones, para permitir movimientos diferenciales y economizar el volumen del hormigón a desarrollar en la zona intermedia. Para terminar, les muestro un esquema de los detalles de las cartelas en las esquinas, como vimos en el dibujo. En el tanque pequeño, el esquema de armado, se coloca una armadura adicional en la zona de cartelas. Usualmente es la armadura que traemos en la cara interior, por ejemplo un Fidel 8 cada 15, en la cartela se coloca un Fidel 8 cada 15, respetándose el diámetro y la separación. Una cuestión muy importante es, para tanques apoyados, y que suele generar problemas, es que el suelo sea homogéneo. No necesita tener una muy alta resistencia, pero sí ser homogéneo. ¿Por qué? Porque si no lo es, se pueden producir asentamientos diferenciales y naturalmente cuadros de fisuras frente a esas solicitaciones que no hemos contemplado y que pueden ser muy severas, que pongan fuera de servicio la estructura, como en este caso. Entonces recuerden, si colocan un relleno tiene que ser homogéneo ese relleno y adecuadamente compactado. Las condiciones del hormigón, según el ASI 350R del 2001, se fijan las siguientes condiciones de resistencia y características mínimas y relación agua-cemento máxima según la condición de exposición. Para hormigón de baja permeabilidad en exposición al agua, aguas hervidas y gases corrosivos, la máxima relación agua-cemento debe ser menor que 0,45 y la resistencia mínima del hormigón 28 megapascales. Para hormigón expuestos a ciclo de congelamiento y deshielo en condiciones de humedad o a productos químicos descongelantes,
las condiciones son más restrictivas, la máxima relación agua-cemento disminuye naturalmente, 0,42, y la resistencia mínima se incrementa del hormigón a 31,5 megapascales. Una condición muy importante en este tipo estructural son los estados límites de servicio, como hemos mencionado, básicamente la fisuración y lograr una adecuada vida útil. Las condiciones que establece el CIRSOC 201-2005 o el Código ASI 318-2005 no son de aplicación para estas estructuras para el control de fisuración. Hay que recabar en todo caso en el Comité ASI 350. Nosotros en la clase de fisuración vamos a hablar de este tema y vamos a ampliar planteando ecuaciones en las cuales podemos calcular espesores de fisura. Bueno, gracias por su atención. Esta fue la primera parte del tema. En la segunda parte veremos tanques cilíndricos con las características de cálculo y diseño que tienen los mismos. Gracias.